Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. El tema es el existencialismo y la psiquiatría y todo esto ligado con la salud mental. Y yo quisiera empezar preguntándole, doctor, ¿qué es el existencialismo y, como tal, qué es eso? Bueno, vamos a primero entender, ¿no? ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo en sí es una corriente filosófica y literaria que se centra en la existencia humana, es decir, en la experiencia del sujeto en el mundo, es decir, en la subjetividad de cada individuo. Surge en el siglo XIX y se consolida en el siglo XX, especialmente después de las dos guerras mundiales. ¿Por qué? Porque después de estas dos guerras mundiales se vio que había una crisis de valores, ¿no? O sea, el existencialismo surge como una respuesta a esta crisis de valores y la pérdida de fe en los sistemas y de pensamiento tradicionales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando fueron las dos guerras mundiales, tanto la primera, que fue catastrófica, como la segunda, que fue todavía más catastrófica, muchos pensadores se preguntaron, ¿no? Que cómo es posible que el ser humano pudiera caer tan bajo en su historia, ¿no? Tan bajo quiere decir en tantas atrocidades, tantas pérdidas, todo lo que hizo, ¿no? O sea, cómo como humanos nos hemos tratado de esta manera tan cruel. El existencialismo surge como respuesta a ello, ¿no? De que como seres humanos tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Y también, ¿no? Cuando hubo estas guerras mundiales, también muchas personas se preguntaron, pues, ¿cuál es el sentido de todo, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de estar como sociedad, como individuos, si en algún momento, pues, las cosas dejan de tener sentido en momentos de crisis como los que se vivieron? Entonces, el existencialismo propone ciertas cosas. Vamos a ver cuáles son ellas. Primero, vamos a hablar que en su núcleo el existencialismo sostiene que la existencia precede a la esencia. Esto es importante porque otros pensadores de la era moderna, como René Descartes, mencionaban, ¿no?, que la esencia precede a la existencia. O sea, esto de que pienso y luego existo. Acá es al revés. Acá en el existencialismo se sostiene que la existencia precede a la esencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los humanos no nacen con un propósito o una naturaleza predeterminada, ¿no? O una esencia, sino que primero los seres humanos existimos, encontramos en el mundo, a través de las acciones, decisiones y experiencias, un sentido, es decir, que vamos construyendo nuestra propia esencia, es decir, que cada persona va encontrando el significado de su propia vida, que no es el mismo para todos. Y ahorita vamos a ver por qué esto es importante. Porque cada vez más personas se identifican con el existencialismo. ¿Por qué? Porque en este mundo es muy fácil perder el sentido. En algún momento el ser humano, cuando vivía pues bajo un pensamiento más religioso o bajo un pensamiento más hegemónico, un pensamiento más totalitario, pues ni siquiera teníamos que preguntarnos cuál era el sentido, ¿no? Ya los decían, ¿no? El sentido era, pues por ejemplo, ¿no? Bajo una religión, pues el sentido es creer en Dios, seguir los valores religiosos, o sea, como que ya estaba el camino trazado. Pero después de las guerras mundiales o después de toda esta crisis que se ha ido viviendo en cuanto a valores, muchas veces el ser humano se pregunta, ¿no? Se pregunta, ¿existe este camino trazado realmente? Y justamente es ahí donde entra el existencialismo, ¿no? Que en realidad no es que exista un camino trazado, el camino lo vamos trazando nosotros mismos con el significado que le vamos dando. Es fácil caer en el sinsentido, por supuesto. Es fácil sentirse vacíos, por supuesto que también. Solos, cada vez la gente se siente más sola. Es por eso que el existencialismo cobra cierto auge, más cuando pues no hay respuestas tangibles, ¿no? Bueno, entonces el ser humano es en ese sentido un proyecto que se va definiendo a sí mismo a lo largo de su vida.
Esto lo vemos aquí como está en la imagen, ¿no? Tenemos a un ser humano y va creciendo un árbol. Entonces el árbol va creciendo y poco a poco va agarrando una forma. Esa forma es la que va agarrando nuestra vida a través del tiempo, a través de nuestras experiencias que nos van moldeando, que nos van enseñando. Aunque a menudo el existencialismo se asocia con un pesimismo, o sea, como que a la vez nada tiene sentido, en realidad no es así. O sea, es como una manera de no entender eso otro que nos proponen los pensadores existencialistas. Por ejemplo, uno de los grandes pensadores existencialistas fue Jean-Paul Sartre, que él veía como una doctrina optimista, es decir, que el existencialismo le otorga al humano el poder de crear sus propios valores y de darle sentido a su vida a través de sus acciones. Es decir, que el existencialismo hace que como seres humanos, digamos, me tengo que hacer responsable de lo que haga con mis propias acciones. Por una parte está la libertad radical. Aquí lo que nos dice el existencialismo es que el ser humano es absolutamente libre y por lo tanto es totalmente responsable de sus actos. No hay un destino, una moral universal o un Dios que dicten sus elecciones. Esta libertad, sin embargo, es una condena, ya que el individuo debe asumir la responsabilidad total de lo que es. Y no solo el individuo, sino que como humanidad. Y ahorita lo vemos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que después de salir de una pandemia, ¿no? Que llegó un virus que nos tuvo encerrados 2 años, casi 3 años, nosotros pensaríamos, ¿no? Que como humanidad habríamos aprendido algo. Pero ¿qué pasa? Acaba la pandemia y hay guerras, de repente empieza a haber guerras, empieza a haber más violencia. Entonces es aquí cuando el existencialismo cobra más sentido, ¿no? O sea, ¿de qué sirve toda esa responsabilidad o libertad humana si no hacemos lo adecuado por nosotros mismos, ¿no? O sea, como que el ser humano es su propio verdugo. O sea, ¿por qué como seres humanos, en lugar de tratarnos bien, en lugar de cuidarnos como sociedad los unos a los otros, al contrario, somos como nuestro propio verdugo, o como si nosotros como seres humanos delimitáramos nuestra propia prisión, porque como seres humanos nosotros hacemos las reglas, ¿no? O sea, el derecho, las sociedades se rigen bajo un códigos de derecho, y el derecho ha sido escrito por los seres humanos a través del tiempo, a través de la historia, y esto pues, nos lleva a una responsabilidad sobre nosotros mismos. Que seamos responsables o no, eso ya es otra cosa. Por otra parte, otra idea clave del existencialismo es la angustia. La conciencia de esta libertad y de la responsabilidad que conlleva genera un sentimiento de angustia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta angustia existencial no es miedo a algo concreto, sino el vértigo de tener que decidir sin una guía preestablecida, es decir, sin un camino, o sea, como escribir pues nuestros pasos en un camino que no está trazado y de ser el único responsable de lo que uno se convierte. Entonces el existencialismo hace que el individuo asuma responsabilidad sobre su destino, a diferencia de otras maneras de pensar, ¿no? Como el determinismo, ¿no? Que nos dice que estamos ya, pues ya que estamos predestinados a algo. Acá no, acá en el existencialismo, nosotros somos los que hacemos todo lo posible para moldear nuestro camino y llegar a donde queremos, es decir, generar un sentido a la vida. Y aquí es importante también esto del sentido, porque yo me acuerdo que, pues, mucho tiempo, pues me he preguntado, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Una vez, bueno, cuando estaba estudiando psiquiatría, a uno de los doctores con los que estaba rotando, le pregunté, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? Y me respondió algo muy sencillo, pero me dio la respuesta adecuada. Me dijo, bueno, es que el sentido de la vida es seguir vivo. O sea, ese es el sentido biológico de la vida, seguir vivo. O sea, ese es el primario, el primer sentido de todo, continuar, seguir vivo.
Claro, ya como seres humanos, si le queremos dar otro sentido adicional a seguir vivos, ya eso es cuestión de cada quien. O sea, cada quien es responsable de darle sentido a su vida. O sea, no podemos pretender que de repente alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No, porque quizás si nos dicen eso que tenemos que hacer, nosotros mismos podemos decir, ¿realmente quiero eso? ¿Realmente esto me hace feliz? Por eso cada vez hay más crisis existenciales actualmente, porque las personas se dejaron llevar por lo que les vendieron como lo que era la felicidad, el éxito, ¿no? Muchas personas hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, estudian una carrera, se dedican a cierto trabajo, pero no es lo que ellos querían en realidad, o sea, no era lo que le daba sentido a su vida. Por eso vemos a tantas personas infelices, porque hicieron cosas que en realidad no querían hacer, que otros les dijeron, es que esto es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, hacer las cosas por dinero, en realidad es un camino hacia la infelicidad, porque el dinero en sí mismo no va a dar la felicidad. O hacer las cosas por reconocimiento, por fama, tampoco va a dar la felicidad. O sea, de hecho, muchas personas que llegan a ciertos lugares de aparente éxito, entre comillas, no son felices, porque no era lo que le daba sentido a su vida. Más bien era como lo que les vendieron o creyeron que era lo mejor para ellos. Entonces aquí vamos a seguir con otra de las claves del existencialismo y es la subjetividad. El existencialismo enfatiza la importancia de la experiencia individual y subjetiva. ¿Por qué? Porque a través de la subjetividad es como entendemos nuestro propio mundo. Somos sujetos, es decir, somos seres que ven las cosas de manera subjetiva. Entonces, la verdad y el sentido de la vida no se encuentran en conceptos abstractos o sistemas lógicos, sino en la vivencia personal, es decir, a través de las experiencias, a través de lo que sentimos. Y otro de los aspectos clave del existencialismo es el absurdo. Aquí muchos existencialistas, como Albert Camus, por ejemplo, que Albert Camus fue otro gran pensador y escritor del existencialismo. De hecho, en algún momento, Albert Camus y Jean-Paul Sartre se llevaban bien, pero en algún momento, como todos los pensadores, en algún momento pues tienen posturas diferentes y se enemistaron. Entonces, Albert Camus lo que menciona es que él exploró la idea del absurdo, ¿no? Que surgía de la confrontación entre la tendencia humana a buscar significado y la aparente falta de sentido del universo. La respuesta a este absurdo no es la de desesperación, sino la rebelión, asumiendo la vida y sus contradicciones. Y aquí podemos entenderlo a través del mito de Sísifo. Hay que recordar que Sísifo es un mito, parte de la mitología griega, en donde Sísifo es un personaje que es castigado por los dioses a hacer una tarea repetitiva sin fin. Es decir, que tiene que así arrastrar una piedra muy grande en una colina y luego de que llega hasta arriba, pues la piedra pues recae otra vez y regresa hacia abajo y tiene que repetir la tarea una y otra vez. El mito de Sísifo. Entonces, este ejemplo de Sísifo es una manera de entender el absurdo, ¿no? Muchas personas caen en este absurdo en su vida, ¿no? En su trabajo, ¿no? Que siempre es lo mismo y se aburren y es como que ¿para qué hago esto, no? Hago esto por dinero, hago esto para sobrevivir, ¿por qué tengo que hacer esto? O sea, ¿a dónde me va a llevar esto que estoy haciendo? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer lo que estoy haciendo? Y más en la experiencia humana, porque hay que recordar que como seres humanos, pues tarde o temprano vamos a morir todos. Entonces uno podría caer en este absurdo fácilmente, ¿no? De decir, ¿por qué hago lo que tengo que hacer si al final, pues todos sabemos cómo va a terminar, pues la historia de cada quien, ¿no? Entonces es fácil caer en este absurdo, pero aquí lo que nos dice Albert Camus es que el absurdo, de alguna manera, nos pone a prueba y nosotros nos podemos revelar ante este absurdo y darle un sentido a las cosas. ¿Por qué? Porque también la vida es muy contradictoria, ¿no? Porque muchas personas se esfuerzan mucho
Por ejemplo, estudian demasiado, trabajan demasiado, y en el sistema en el que vivimos muchas veces es, pues las personas por más que trabajen, pues no es que se vayan a ser millonarias, ¿no? Por ejemplo, o no es que vayan a ser exitosas así socialmente de una manera que los demás lo reconozcan. Entonces la persona fácilmente puede caer en esto de, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? No sé si usted tenga el dato, doctor, si Kant también es parte del existencialismo. No, Emmanuel Kant no es existencialista en sí, porque fue antes. Aquí en sí tenemos que los principales exponentes del existencialismo es Soren Kierkegaard, que es considerado el padre del existencialismo, con un enfoque en la angustia y la fe religiosa. Entonces él es en sí, Soren Kierkegaard es el padre del existencialismo. Luego, por otra parte, tenemos otro muy famoso que es Friedrich Nietzsche, que aunque no se considere existencialista, él mismo no se consideraba existencialista. Friedrich Nietzsche en sí mismo comparte muchas ideas con el existencialismo. De hecho, si lo tuviéramos que clasificar en una corriente del pensamiento, Friedrich Nietzsche es existencialista. Bueno, o sea, o lo era, ¿no? Sus textos lo son. Sus ideas sobre la voluntad de poder y la muerte de Dios, o no en sí la muerte de Dios, sino como lo que nos menciona mucho Nietzsche es esto, ¿no? Que el ser humano pues mató a Dios porque pues dejó de creer en él, ¿no? O sea, al final, claro, podía seguir habiendo religiones, pero el comportamiento del ser humano pues era ajeno a un Dios que dictara su comportamiento, ¿no? O sea, como que el mismo ser humano lo hizo a un lado para poder pues llevar a cabo pues su vida o sus decisiones y más como una sociedad. Entonces, Friedrich Nietzsche sí cuestiona mucho esto. Por otra parte, Jean-Paul Sartre es uno de los máximos representantes del existencialismo. De hecho, fue el que más expandió esta corriente de pensamiento. Fue ateo, por supuesto, quien popularizó la frase la existencia precede a la esencia. De hecho, Jean-Paul Sartre tiene un libro muy bueno que se llama El existencialismo es un humanismo. Bueno, de hecho fue una plática que dio, fue una conferencia que dio. Es un libro cortito, pero muy bueno, en donde menciona que el existencialismo es un humanismo porque centra al ser humano, como bien decías, Esperanza, y al quitar todo lo demás, o sea, al poner al ser humano como el único protagonista de su vida, el único responsable es él mismo. O sea, que el bien de la humanidad depende del mismo humano. O sea, no es que vaya a venir un Dios y nos vaya a salvar. Es decir, que el ser humano tiene que aprender a salvarse a sí mismo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que como seres humanos, como individuos, también, o sea, los que nos podemos salvar a nosotros mismos pues somos nosotros mismos. Claro, podemos pedir ayuda a los demás, por supuesto, pero la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Hay otros exponentes del existencialismo, como Simone de Beauvoir, que ella era esposa de Jean-Paul Sartre, fue una filósofa y feminista existencialista. De hecho, una de las primeras feministas de la historia, que aplicó sus principios del existencialismo a la condición de la mujer. Tiene un muy buen libro que se llama La mujer rota. Tiene muchos otros libros y es muy recomendable leer a Simone de Beauvoir. Y tenemos a otro también que no podemos dejar de hablar de él, que es Albert Camus. Él fue filósofo y escritor que desarrolló más este concepto del absurdo, lo que mencionábamos ahorita, el absurdo. Es fácil creer en él cuando perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? El absurdo es como de, bueno, ¿y todo para qué? ¿Para qué hice todo esto si pues no acabó en nada? Entonces ese es el absurdo y él lo explora. Entonces él tiene varios libros. Uno de los más famosos es el extranjero, que habla, ¿no? De cómo, por eso se llama el extranjero, porque es un ser como ajeno a su entorno, ¿no? Como que no le importa. En el extranjero, el protagonista, pues es condenado por un crimen y uno pensaría, ¿no? Que cuando alguien es condenado por un crimen, pues no quiere que lo castiguen, ¿no? Quiere, pues, ser libre. Pero en el extranjero vemos una persona
pues que no le importa su destino en sí, o sea, es como, bueno, si me van a encerrar, si me van a ejecutar por este delito, pues qué importa. También tiene otro libro muy importante que es El hombre rebelde, en donde habla de esto, ¿no? De cómo como seres humanos podemos rebelarnos ante este absurdo, rebelarnos en busca de encontrar nuestro propio sentido. ¿Cómo se relaciona el existencialismo con la salud mental de hoy en día? Que es pues el motivo de la plática del día de hoy. Y porque sí se relaciona bastante. De hecho, la psicología, hay psicología existencialista y también la propia psiquiatría. También la propia psiquiatría, todo el tiempo se hablan, o sea, no tal cual se le pone el nombre de existencialismo, pero todo el tiempo, pues hay estas crisis, ¿no? Crisis del sentido, crisis de que la persona, asuma cierta identidad, cierto rol, como trazar este camino. Entonces, el existencialismo cada vez se relaciona más con la salud mental del día de hoy. Existe la terapia existencial, ahorita vamos a hablar de la terapia existencial, porque sí hay terapias existenciales, que es un enfoque psicoterapéutico que utiliza principios filosóficos para ayudar a las personas a lidiar con problemas emocionales y psicológicos. Este enfoque no se centra en diagnosticar patologías, o sea, es decir, este enfoque no va a decir, pues es que tienes depresión, tienes ansiedad, sino en abordar estas como inquietudes, esta angustia existencial que son inherentes a la condición humana, ¿no? Muchas personas entran en crisis en determinados momentos de la vida, ¿no? Por ejemplo, esto se entiende, ¿no? Por ejemplo, muchas personas entran en estas famosas crisis de la edad, ¿no? Es como, pues es que ya llegué a esta edad y yo a esta edad me imaginé que iba pues a tener esto, a tener aquello, ¿no? A tener, pues así, a la pareja de mis sueños, a tener mucho dinero, a tener éxito, ¿no? O sea, como que este camino o estas creencias que se tenían, pero la persona cuando se enfrenta con su realidad ve que, pues al final no tiene eso, ¿no? Entonces la persona dice, pues cuál fue el sentido, ¿no? De haber hecho las cosas bien o haber hecho las cosas lo mejor que pude si no tengo esto que quería. Entonces la terapia existencial muchas veces es para abordar esta angustia existencial. Bueno, ¿cuáles son estas ansiedades y preocupaciones existenciales de la vida moderna? Hoy en día muchas personas experimentan una sensación de vacío, el vacío cada vez más, aunque vivamos en una sociedad aparentemente así hipercomunicada, bueno, o sea, hipercomunicada, pero una sociedad aparentemente así como muy saturada de información, muy saturada de estímulos, redes sociales, así muchísimas redes sociales, las personas cada vez se sienten más solas. Por eso el existencialismo cobra valor, porque las personas se sienten solas, se sienten vacías, ¿no? Vacías es como que, pues, ¿cuál es el propósito de todo, ¿no? Falta de propósito o desconexión. Desconexión es otra manera de decir soledad, ¿no? Las personas cada vez se sienten más solas, a pesar de vivir en ciudades de millones de personas, a pesar de estar en redes sociales gran cantidad del día, a pesar de las actividades cotidianas en un trabajo, en una escuela, las personas cada vez se sienten más solas y vacías. Y esto nos habla que muchas personas lo manifiestan con ansiedad y depresión. La terapia existencial sostiene que estos problemas no siempre son el resultado de un desorden mental o de un desequilibrio en nuestro organismo, sino de respuestas naturales a estos dilemas existenciales, ¿no? O sea, como seres humanos no evolucionamos para estar solos, no evolucionamos para estar hiperconectados, pero sin una conexión humana real. Esto nos ha hecho mucho daño como especie. Y bueno, ¿cuáles son los temas que aborda la terapia existencial? Bueno, tenemos en número uno el miedo a la muerte y la finitud. Este es uno de los grandes miedos del ser humano. Claro, no es el único, pero es uno muy importante, ¿no? El miedo a la muerte y la finitud, es decir, el miedo a que en algún momento pues nuestra vida va a llegar a su fin y que nuestra existencia es finita. La conciencia de la muerte puede generar una profunda ansiedad, pero también un impulso para vivir una vida más auténtica y con propósito. Esto es importante. De hecho, el existencialismo
también menciona esto, ¿no? Que el saber que nosotros vamos a morir puede hacer que nosotros pues le demos significado a lo que nos queda de vida. O sea, de hecho, esa es parte de la responsabilidad que podemos tomar, ¿no? Decir, ok, pues puedo vivir, no sé cuánto voy a vivir, pero lo que voy a vivir, pues voy a intentar vivirlo de la manera en que he querido vivirlo por todo este tiempo. No como los demás me dijeron que viviera, no como me han dicho pues, los medios de comunicación o las redes sociales o los, entre comillas, amigos, ¿no? Porque ahorita en redes sociales como que las personas tienen así según muchos amigos, pero los amigos de verdad, en realidad, son pocos en nuestra vida. O sea, los amigos son personas en quienes podemos confiar y que en quienes podemos pues contar en momentos difíciles. Otro de las preocupaciones existenciales es la libertad y la responsabilidad. Esta libertad radical es un pilar del existencialismo y puede ser abrumadora, ¿no? ¿Por qué? Por la necesidad de tomar decisiones y ser responsable de las consecuencias sin una guía predeterminada. Pues es que así es la vida, ¿no? O sea, de hecho, hay autores que mencionan, ¿no? Que tendríamos que tener dos vidas, ¿no? Una para experimentar y aprender y otra para realmente vivirla. Pero pues, solo tenemos una vida, entonces en esa vida las decisiones que tomamos, pues muchas veces no sabemos las consecuencias hasta que tomamos esas decisiones. Y esto puede generar una gran angustia porque muchas personas dicen, pues ¿cómo voy a hacer esto? De hecho, muchas personas por eso no se atreven a hacer las cosas, ¿no? Porque dicen, ¿qué tal que pasa esto? No están dispuestos a asumir la responsabilidad de el riesgo que implican las acciones. Pero la verdadera libertad radica en tomar esas decisiones a pesar de lo que pueda pasar, porque pues solo tenemos una vida, o sea, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Por otra parte, también en la sociedad actual hay un exceso de opciones y presión por el éxito. Esta angustia se intensifica, ¿no? Por ejemplo, pues personas, ¿no? Con elección de pareja, elección de carrera, al tener, digamos, entre comillas, ¿no? En una sociedad tan grande, ¿no? Somos tantos millones, aparentemente habiendo tantas opciones, las personas se presionan por elegir la mejor opción y en esta presión de elegir la mejor opción, pues no eligen ninguna o eligen y se culpan, ¿no? Y dicen, ah, ¿por qué elegí esto? Pude haber elegido otra cosa, pude haber elegido estar con otra persona, etcétera, ¿no? Este miedo a la libertad y responsabilidad. Otro también que es muy importante y que cada vez es más, como les mencioné, cada vez las personas se van sintiendo más solas y vacías. Entonces hay soledad y aislamiento. A pesar de esta hiperconexión digital, muchas personas se sienten solas. La terapia existencial distingue entre la soledad común y el aislamiento existencial. Es diferente. La verdad de que cada persona está en última instancia sola en su experiencia subjetiva. Esto es otra cosa que remarca mucho el existencialismo, que en sí siempre estamos solos y cuando estamos con alguien más, pues de alguna manera compartimos esa soledad con alguien más, pero en sí mismo estamos con nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? O sea, estamos dentro de nuestra propia mente, o sea, somos estos sujetos de manera constante. Reconocer esto es un paso crucial para construir relaciones más significativas. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen miedo a estar solas y es importante vencer este miedo a estar solos para tener una vida más plena. ¿Por qué? Porque muchas personas en esta evitación de estar solos, pues tienen relaciones superficiales, tienen relaciones de pareja inestables o conflictivas. ¿Para qué? Para no sentirse solos o solas. Entonces, esta parte es importante de la terapia existencial que ayuda a las personas a afrontar esta soledad y aislamiento. Otro de ellos es la búsqueda de sentido. En un mundo secularizado donde las narrativas tradicionales de significado han perdido la fuerza, ¿no? O sea, todo esto de secularizado pues tiene que ver con la religión, ¿no? O sea, antes la religión decía, pues es que tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que seguir pues, los valores católicos, tienes que seguir los sacramentos, y si sigues los sacramentos y los valores católicos,
pues vas a ser feliz. Pero hemos visto que en la sociedad, pues cada vez hay problemas que pues, la misma religión no le ha podido dar una respuesta a la sociedad, y la sociedad, pues no, pues al quitar la religión, pues no, pues cuál es el sentido, ¿no? ¿Quién dice qué es lo que se tiene que hacer, no se tiene que hacer? Entonces, muchas personas pierden este sentido fácilmente, ¿no? Porque no hay un camino trazado. La terapia existencial influenciada en la logoterapia de Viktor Frank. Viktor Frank fue una persona que estuvo en los campos de concentración, y enfrentarse a una experiencia tan difícil como esa, ¿no? De estar en un campo de exterminio, que ahorita curiosamente, pues quienes estuvieron en ese campo de exterminio, bueno, es como esa misma población, pues está replicando eso mismo en otra población, ¿no? Entonces eso, pues dice, pues, ¿qué sentido tiene, ¿no? O sea, ¿cómo podemos como humanidad repetir lo que ya se hizo? Sin embargo, lo hacemos. Es inverosímil, o sea, en verdad, las generaciones futuras van a decir, pues que estábamos muy mal, ¿no? Con esta pérdida de valores, ausencia de valores. Porque en lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto? ¿No? ¿Por qué a mí me pasa esto? Es ¿para qué me pasa esto? O sea, ¿qué puedo hacer con esto que me pasa? Entonces, en lugar de decir, ¿por qué a mí me pasa esto? O sea, como asumiendo este papel de víctima, más bien es ¿para qué me pasa esto? Es decir, asumiendo un papel de tomar responsabilidad de lo que nos está pasando. Esto quiere decir que a pesar de que nos pase algo muy negativo, está en nuestro poder el transformarlo en algo positivo. Es decir, si nos pasa una experiencia negativa, lo más lógico es decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿No? Y decir, culpar al destino, culpar a Dios, culpar a las personas que nos hicieron daño, ¿no? De por qué fue tan injusto esto. Pero Víctor Frank hace replantearse la pregunta y decir, no por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto. O sea, ¿qué puedo hacer yo de esto que me pasó? Entonces, si las personas fueron violentas con uno, por ejemplo, la persona puede decir, ok, pues yo voy a empezar a tratar mejor a las personas, voy a hacer, ¿no? Pues una asociación, una iniciativa para ser mejores. Entonces, Víctor Frank, esto a través de la logoterapia, es decir, del significado de las cosas. ¿Y qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir la logoterapia? La logoterapia ayuda a las personas a encontrar y crear significados en su vida, muchas veces nuevos, incluso en medio del sufrimiento. De ahí surgió la logoterapia de Víctor Frank, es de a pesar de estar en las condiciones más inhumanas posibles, podemos transformar eso malo que nos pasó en algo que tenga un sentido y pueda ayudar a los demás o ayudarnos a nosotros mismos. Las redes sociales por eso son un lugar tan vacío, ¿no? Porque las redes sociales creemos, ¿no? Que la gente está unida, pero no, cada quien está solo y con esta conexión artificial, porque esa es otra. Nosotros, las redes sociales no son el mundo real, ¿no? Y eso por eso, eso aísla mucho a las personas, porque es como meternos a un lugar que ni siquiera es real, y es un lugar de apariencias, o sea, es un lugar donde pues hay contenido repetitivo, contenido artificial, ¿no? Al final las personas, ¿no? Que suben sus fotos, suben filtros, esos filtros pues no son los colores del mundo real. Las personas, ¿no? Que suben historias, y las historias pues es un pequeño momento de las 24 horas de su día, ¿no? O sea, al final las personas no suben cuando se le están pasando mal. Es decir, no vemos algo auténtico, vemos lo que las demás personas quieren que veamos, que es su vida aparentemente perfecta. Y obviamente no es así. ¿Por qué? Porque la vida de nadie es perfecta, empezando por ahí. Entonces, esto nos va aislando cada vez más, ¿no? O sea, esto de redes sociales cada vez es más dañino. De hecho, también esta es otra. Cada vez las personas, al estar más aislados, las personas, muchas personas tienden a tener amigos de Internet. De hecho, ya es cada vez más común, ¿no? Que muchas personas tengan amigos de Internet. No quiere decir que esté mal, o sea, no está mal, o sea, al final, pues cada quien puede, pues, darle el significado que desee.
Pero esto nos habla, ¿no? De qué tan alejados estamos como individuos, ¿no? Qué tan aislados estamos que nos relacionamos de una manera muy a distancia. Y es que a diferencia de otras terapias que se centran en el pasado, ¿no? Así pues, los traumas de la persona, las vivencias negativas que ha tenido o los síntomas, más bien la terapia existencial se enfoca en el presente de la persona y en el futuro. En el futuro, más bien guiando, ¿no? El sentido, veamos el sentido como una flecha, ¿no? El sentido es hacia dónde vamos, qué estoy haciendo. Y esto ayuda, ¿no? Empodera al individuo para que asuma su libertad y elija cómo vivir. El terapeuta no da respuestas, sino que ayuda al paciente a explorar sus propios valores, ¿no? Cada quien tiene sus propios valores. Los valores son creencias que tiene cada quien y estas creencias, los valores, bueno, los valores son creencias que, pues, que nos ayudan a llegar a cierto lugar, ¿no? A tener cierto sentido. Por ejemplo, pues la responsabilidad, ¿no? O sea, si la persona es responsable, pues cada vez va a ir pues avanzando más en lo que se proponga, ¿no? O si la persona tiene honor, pues va a ser una persona respetuosa que no va a traicionar jamás, ¿no? O por ejemplo, si la persona tiene respeto, pues a todos los va a tratar con dignidad, a todos los va a tratar bien y esto pues nos va a hacer una mejor sociedad, ¿no? Entonces por eso los valores son importantes. Es por ello que los valores cada vez se han ido perdiendo, o sea, porque en algún momento los valores tenían cierto poder. Ahorita ya las personas ya no se enseñan valores, ¿no? O sea, ni en las escuelas, ni los propios papás de niños pequeños, cada vez menos. Ya, o sea, es como que, pues que el niño haga lo que quiera, ¿no? Que el adolescente haga lo que quiera. Si no quiere hacer la tarea, pues que no la haga. Pero esto hace mucho daño. ¿Por qué? Porque los valores es cómo los padres le enseñan a los hijos a enfrentar un mundo. O sea, al final los valores no son tanto para los demás, sino son para el individuo. ¿Por qué? Porque una persona que crece sin valores, pues no va a respetar a nadie, ni siquiera se va a respetar a sí misma. O sea, ni siquiera se va a respetar a sí misma que no va a respetar a los demás. Por ello, en la sociedad actual vemos que no, somos tan violentos porque no respeta, o sea, la gente no respeta cosas tan básicas, ¿no? Como el derecho del otro a existir, ¿no? O sea, esta parte de toda esta intolerancia que ha crecido en ambos lados, ¿eh? Porque ahorita está muy, en su momento, ¿no? Estuvo muy presente, ¿no? Que las ideologías de derecha eran intolerantes, pero con el tiempo, en contrapeso, empezaron a surgir también ideologías de izquierda intolerantes, es decir, extremos radicales, ¿no? Extremos de derecha y extremos de izquierda. ¿Y qué es lo que hacen los extremos? Pues se odian mutuamente. Y el odio no nos va a llevar a ningún lugar. O sea, el odiarnos como especie, pues, el odio lleva a la violencia. El odio lleva a no querer coexistir con el otro. Y eso es un gran problema. No podemos estarnos odiando como seres humanos. Somos una misma especie. Compartimos el mismo planeta, compartimos la misma sociedad, compartimos el mismo país, las mismas ciudades, las calles, los lugares, compartimos las cosas, ¿no? Los espacios, la propia existencia. O sea, el odiarnos no nos va a llevar a ningún lugar. Más bien es aprender a coexistir, esa es la importancia, o sea, tener un pensamiento más tolerante, o sea, más moderado, no querer erradicar al otro, porque es lo que está pasando hoy en día y lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Medio Oriente, lo vemos con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, o sea, el querer, humanos queriendo erradicar a otros seres humanos. En México también, o sea, tanto odio que hay ahorita en la sociedad mexicana con nosotros mismos, ¿no? O sea, somos hermanos mexicanos, hermanos latinoamericanos enfrentados los unos con los otros, así como queriendo que los que piensan diferente a nosotros no existan. Eso habla de que estamos muy lejos, ¿no? De un equilibrio, de una paz, y eso es un gran problema. De hecho, cada vez lo vamos a ir viendo más, por ello la importancia de aprender a coexistir, respetarnos más. En la terapia existencial,
el terapeuta confronta al paciente con sus propios miedos para crear un sentido de vida personal. Y aquí tenemos, ¿no?, la filosofía existencial, ¿no?, que proporciona un marco invaluable para comprender muchas de las crisis de salud mental contemporáneas, al ver la angustia no solo como enfermedad, sino como un llamado a la autenticidad. Porque esa es otra, porque en las redes sociales se ve muchas personas quieren copiar a otras, ¿no? Muchas personas dicen, es que se puso de moda tal accesorio. Entonces ya como que tengo que tener ese accesorio para estar a la moda. Tengo que vestir así para estar a la moda. Tengo que tener el último iPhone para estar en la moda. No tengo que tener tales tenis, tengo que tener tal reloj, tengo que tener, ¿no? Así tengo que tener para aparentar y pertenecer. Pero el aparentar nos aleja más de nosotros mismos. O sea, si nosotros, mientras nosotros queramos ser más como otros o como los demás, nos alejamos de ser nosotros mismos y eso lleva a que nos perdamos. Por eso muchas personas que persiguen el dinero, que persiguen el éxito, se acaban por perder a sí mismos o a sí mismas. También el perder la autenticidad es algo muy negativo. ¿Por qué? Porque el tener autenticidad ofrece un camino para que las personas se sientan a gusto consigo misma, que es lo más importante al final, estar a gustos con nosotros mismos, estar a gusto con nuestra soledad, estar a gusto con quien somos, porque esta es otra, las personas actualmente viven muy en descontento con quienes son, por cómo les han hecho creer que deben ser, ¿no? Al final, tener el cuerpo perfecto, tener la pareja ideal, tener dinero ilimitado, tener así todos los lujos. Se nos ha vendido como que eso es lo ideal, pero son cosas imposibles de tener en realidad, o es imposible tener todas ellas. Y nos han enseñado que si no tenemos eso, pues no estamos completos, ¿no? Entonces, por eso las personas cada vez pues se sienten vacías, ¿no? Porque es como no alcanzan esos estándares que les han querido imponer. Entonces, desde una perspectiva existencialista, el sentimiento de vacío en la vida moderna, incluso con éxito y dinero, se debe a una desconexión profunda con la propia libertad y la responsabilidad de crear un significado personal. Esto se conoce como vacío existencial o neurosis noógena. Y aquí lo vemos también, o sea, hay muchas personas que son millonarias, hay personas que tienen todo aparentemente y son infelices. O sea, es decir, que la felicidad no radica en lo material. Claro, o sea, es importante tener un equilibrio en todo, pero desvivirnos por algo, ¿no? Desvivirnos por el trabajo, desvivirnos por alguien, desvivirnos por estatus, desvivirnos por reconocimiento, nos va a perder de nosotros mismos. Retomando lo de Sartre, es que el existencialismo, especialmente a través de figuras como Jean-Paul Sartre, plantea esto, ¿no? Que la existencia precede la esencia. Esto quiere decir que no hay un propósito predeterminado, un sentido predeterminado, a diferencia de una herramienta como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo, pues es una herramienta que se diseña para que cumpla cierta función. El ser humano no está en sí diseñado para cumplir una función. Nosotros como seres humanos le damos nos moldeamos a nosotros mismos para desempeñar la función o el sentido que queramos hacer de nuestra vida. Por ejemplo, aquí, ¿no? El ser humano primero existe y a través de las decisiones y acciones crea su propia esencia o propósito, ¿no? Esto es, por ejemplo, pues a qué se va a dedicar cada quien, el oficio de cada quien, la profesión de cada quien, el área de conocimiento de cada quien, pues la vamos moldeando para a través de ello, pues dar cierto sentido. Y a través de otras cosas también. El existencialismo, en esta libertad radical, es la fuente de la angustia. Entonces nos enfrentamos a un mundo sin guión, sin valores intrínsecos y también, ¿no? Esta parte de un Dios que nos diga qué hacer, sino que nosotros nos hacemos responsables de la vida que construimos. Entonces se los voy a mencionar. Immanuel Kant o Emmanuel Kant no fue existencialista, más bien su filosofía se alinea con el racionalismo y el idealismo trascendental, mientras que el existencialismo surgió mucho después como una reacción a este tipo de pensamiento. Y bueno, ¿cuál va a ser la diferencia de Manuel Kant con el existencialismo? Es el enfoque que da Kant a la razón y la moralidad universal. O sea, Kant sí era muy moral, ¿no? Frente a la libertad individual y la subjetividad del existencialismo. Entonces aquí vamos a ver la diferencia. Kant nos decía que creía que la razón humana podía descubrir verdades universales y leyes morales objetivas.
como el imperativo categórico. Es esto, ¿no? Del imperativo categórico. Para él, la moralidad no dependía de la elección individual, sino de un deber universal que todos los seres racionales pueden discernir. O sea, como que Manuel Kant era muy idealista y el existencialismo que surge ya mucho después, ¿no? Con estos filósofos que ahorita vimos, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, argumentan que la existencia precede a la esencia, esto que hemos estado hablando. Esto significa que no hay una naturaleza humana predefinida o un propósito universal, así como Immanuel Kant decía. Esto quiere decir que no hay una naturaleza ya predeterminada. Cada individuo es libre de crear su propio significado y valores a través de sus elecciones y acciones, lo que genera una gran angustia y responsabilidad. Kant buscaba la universalidad en la moral y el conocimiento. O sea, Kant sí creía que había como algo ya prescrito o como algo ya que estaba así predeterminado, ¿no? Que era la moral y el conocimiento. Mientras que los existencialistas enfrentan la radical libertad y la subjetividad del individuo frente a un universo sin sentido inherente. Y esto es una de las cosas importantes del existencialismo y cada vez lo vemos más, por ejemplo, cuando el ser humano explora su lugar en el espacio, ¿no? En el universo, en el cosmos, pues nos damos cuenta que la Tierra, pues es un lugar muy pequeño, como mencionaba Carl Sagan, ¿no? Que es una partícula flotando en el firmamento. O sea, somos, decía, una mota de polvo, así decía. O sea, si la Tierra nos vamos alejando, en algún momento la Tierra pues desaparece de lo pequeña que es y con ello toda la humanidad. Entonces, el saber que el universo es tan vasto, realmente como seres humanos, pues qué lugar ocupamos en él, ¿no? O sea, el existencialismo también plantea esto, ¿no? Que realmente al universo, pues el planeta Tierra podría desaparecer y algún día sí va a pasar. ¿Y qué va a pasar? El universo va a seguir como si nada hubiera pasado. O sea, así de insignificantes somos para un universo tan vasto como en el que estamos. Entonces, esto no es o sea, como para ser pesimistas, sino al contrario, para decir, ok, o sea, estamos en un universo tan vasto, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y lo que proponía Carl Sagan era que, pues idealmente, pues alcanzáramos la paz como humanidad, ¿no? O sea, que viéramos que, o sea, que todo el conocimiento que tenemos lo podemos usar para el bienestar de la propia humanidad, de la industria de la guerra. Sí, hay grandes industrias que controlan la economía mundial, eso es cierto. Una de ellas es la industria armamentista. Por eso, a pesar de que el humano ha avanzado tanto, por eso sigue habiendo guerras. Por eso en Estados Unidos les venden tantas armas a sus habitantes, porque es un mercado insaciable, la industria armamentista. Esa es una de ellas, pero hay otras grandes industrias, ¿no? La industria del entretenimiento, la industria de la moda y la belleza, de los petroquímicos también. O sea, es decir, lo que mencionaba Carl Sagan era que pues vivimos en un mundo donde pues tenemos energía solar. De hecho, China, o sea, el país China, tiene puestos más paneles solares que todos los demás países del mundo juntos. O sea, China está apostando por energías limpias, energías renovables. Es decir, que con la energía que nos brinda el sol, teóricamente tendríamos la energía necesaria para subsistir como humanidad. Pero, ¿qué hacemos? Pues está esta explotación, ¿no? de los recursos del petróleo. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva, ¿no? Al cambio climático, a los microplásticos. O sea, ahorita los microplásticos son un gran problema. O sea, los microplásticos están en todos los océanos del planeta, es decir, todos los peces que hay en el mar tienen dentro de sus organismos microplásticos. También nosotros, en nuestro organismo también está lleno de microplásticos. No tendrían que estar ahí, sin embargo están ahí y cada vez este cambio climático es inevitable. De hecho, por eso en Europa, y bueno, también aquí en México lo vemos, cada vez los veranos son más calurosos y van a seguir siendo cada vez más calurosos porque el cambio climático ha alcanzado puntos irreversibles. Es decir, que como seres humanos al perseguir el dinero, ¿no? En los petroquímicos, pues perdimos el equilibrio del planeta. O sea, ¿qué especie hace eso? ¿No? O sea, ¿qué especie con raciocinio echa a perder el equilibrio ambiental
por dinero. O sea, o sea, es algo que las futuras generaciones de humanos nos van a tener en cuenta como esa época de la humanidad muy oscura, ¿no? O sea, donde hacíamos cosas así absurdas, ¿no? Como guerras, como contaminar el planeta, o sea, destruirnos a nosotros mismos, eso, odiarnos y destruirnos. Claro, sí, bueno, es un reto. Al final lo importante es hacernos responsables de lo que podamos hacer y pues seguir, ¿no? Fomentando estos valores sociales que pues, nos ayudan mucho a coexistir, ¿no? O sea, al final sabemos que pues no estamos solos, así solos como sociedad, y que los cambios empiezan en uno mismo, pero podemos transmitirlos y podemos a través de la cooperación pues llegar a otros lugares, que es como el ser humano ha salido adelante a través del tiempo de esa manera, ¿no? En la cooperación. Aquí voy a mencionar lo de las ciudades porque este también es un apartado importante del existencialismo, ¿no? De que las personas en las grandes ciudades se sienten más vacías. Se sienten más vacías que pues en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, a pesar de estar rodeados de millones de personas, ¿no? Que diríamos, ah, pues es que si vivo en una ciudad de tantos millones, pues ¿por qué me siento solo o sola? Es porque las grandes ciudades dan anonimato y el individualismo prevalecen. Las relaciones se vuelven superficiales. Es decir, las personas en las grandes ciudades pues van en el metro y demás, pero pues no se saludan, no se dice nada. Solo somos uno más de tantos millones, y se pierde esta conexión auténtica. O sea, las relaciones son superficiales y transaccionales. O sea, como si fuéramos robots, ¿no? Como si fuéramos robots, así como todo muy impersonal. La vida acelerada, esta es otra, la vida acelerada, o sea, el ir deprisa nos está haciendo mucho daño. Bueno, nos ha hecho mucho daño y cada vez nos va haciendo más daño. Y el constante bombardeo de estímulos pueden llevar a la persona a un estado de desconexión de sí misma. O sea, como que una persona, a pesar de estar en una gran ciudad con millones de personas, se siente sola, se siente pequeña, se siente como si no tuviera un significado, como si pues fuera uno más en tantos millones, ¿no? Hay una saturación de relaciones sin una verdadera presencia, lo que genera una sensación de aislamiento en medio de la multitud. Es por ello que cuando las personas salen de las grandes ciudades y se van a comunidades pequeñas, ¿no? A ciertos pueblitos, muchas personas se sienten tranquilas cuando se salen de las grandes ciudades porque todo pasa más lento, las cosas son más auténticas, las personas en la comunidad se conocen, se tratan de cierta manera, o sea, como que las cosas, lo cotidiano en las comunidades pequeñas cobra un verdadero significado, situaciones que se pierden en las grandes ciudades. Entonces, a veces cambiar de ritmo puede ayudarnos bastante, como estar en un lugar donde las personas sepan quiénes somos, nos saluden, sepan que existimos, que importamos y que ellos a su vez nos importan. Esto lo vemos mucho en redes sociales, ¿no? Hay personas que pues tienen miles de amigos, ¿no? Pero pues así amigos realmente que les preocupen ellos, pues vemos que en realidad no. Eso es un problema, o sea, esto es una apariencia nada más, es una máscara. Vamos a retomar esto del dinero y éxito como falsos propósitos, ¿no? Porque ahorita, bueno, aquí bueno, para los que nos estén escuchando, es importante esto y lo vemos, ¿no? Las personas que persiguen el dinero y el éxito como si eso fuera lo más importante, se pierden a sí mismos, ¿no? O sea, el dinero, el éxito y el dinero son metas que la sociedad de consumo establece para la felicidad, o sea, todo, muchas veces, ¿no? Hemos escuchado, ¿no? Es que una persona que es millonaria, ya como que ya la hizo, ¿no? O una persona que tiene éxito, ¿no? Que, como esto, ¿no? La casa de los famosos, ¿no? O sea, una persona que es famosa ya lo logró todo en la vida. Y vemos que no es cierto, o sea, de hecho las personas famosas, entre comillas, famosas, al final también acaban cayendo en el olvido y también acaban muy infelices. O sea, en realidad no hay algo así como que alcanzar un éxito definitivo, por supuesto que no, más bien es algo que se persigue todos los días. Entonces, desde el existencialismo son satisfactores vacíos, es decir, una persona que está sola y vacía, por más dinero que tenga, nunca va a ser suficiente. O sea, el dinero no va a traerle felicidad a la persona.
pero es algo que muchas personas lamentablemente creen. El alcanzar esas metas descubre que el agujero negro interior no se llena. O sea, es decir, por ejemplo, estas personas, ¿no? Que buscan el dinero como lo más importante, no importa, porque al final las personas que tengan tanto dinero se van a seguir comparando con personas que tengan más dinero. Y siempre va a haber personas que tengan más dinero que ellos y van a decir, pues es que no soy suficiente, ¿no? O una persona del éxito va a decir, es que, pues es que otra persona tiene más seguidores, u otra persona tiene más impacto en redes sociales o en los medios de comunicación. Y siempre va a haber alguien que más. Entonces, eso es un barril sin fondo. Y muchas veces no lo vemos. De hecho, lo vemos mucho ahorita en adolescentes que quieren, pues esto, ¿no? A través de redes sociales ser famosos o alcanzar el éxito, pero esto los lleva a ser infelices porque se pierden ellos mismos, o sea, porque persiguen algo, le dedican tiempo a algo que no es para su beneficio como individuos, su crecimiento personal. Más bien que llena el vacío, experiencias, las experiencias llenan el vacío. Claro, poco a poco. ¿Y cuáles son experiencias? Por ejemplo, pues hacer cierta actividad recreativa, cierta actividad artística, los pasatiempos. Los pasatiempos ayudan a llenar el vacío. Los viajes, leer libros, ver películas, ver series que genuinamente le gusten a la persona, compartir, ¿no? Compartir el tiempo de calidad con los seres queridos, con los amigos. Eso sí puede llenar el vacío, o sea, compartir esa experiencia con alguien o con uno mismo. Eso sí, las experiencias, no las cosas materiales. Las redes sociales y la comparación, esto que hemos estado mencionando, ¿no? Que las redes sociales, esta es otra también, de hecho se han hecho estudios eh, y han mostrado las estadísticas, ¿no? De personas que pasan mucho tiempo en redes sociales muestran mayores grados de infelicidad. ¿Por qué? Porque ver la vida perfecta de los demás, entre paréntesis o entre comillas, la vida perfecta de los demás, en realidad no existe algo así como la vida perfecta. Nadie es perfecto, nadie tiene la vida perfecta. Todas las personas que pasan tiempo en redes sociales, de repente creen, ¿no? Que creen en un mundo de esta esencia idealizada. La gente muestra versiones curadas y perfectas, entre comillas, de sus vidas, generando un ciclo de comparación constante, ¿no? Las personas en redes sociales dicen, es que esta persona pues fue a tal lugar, esa persona tiene tales cosas, esa persona tiene una relación así, pues aparentemente muy sana. En realidad no es así, ¿no? Uno ve la esencia del otro, ¿no? La felicidad, éxito, viajes y se siente mal por su propia existencia, ¿no? Y dice sus dudas, luchas, vida ordinaria. Esto fomenta la búsqueda de placeres instantáneos y la desconexión emocional, esto de las compras o las cosas instantáneas, ¿no? El vacío existencial se anestesia con esta adicción a la pantalla, ¿no? Al final, de hecho, TikTok van a ver que con el tiempo lo van a regular cada vez más porque, o sea, esto de estar scrolleando, o sea, de estar deslizando la pantalla y otro y otro y otro, eso desgasta mucho la atención. Una persona puede ver muchos videos cortos y nunca va a ser suficiente. O sea, en realidad eso se roba nuestra energía, se roba nuestra atención, ¿no? En lugar de ser confrontado para encontrar su significado. Entonces, este tema, o sea, al final lo que yo menciono es que el dispositivo es un agujero negro, o sea, es un agujero negro que se roba nuestro tiempo, se roba nuestra atención. O sea, nuestros mejores días, nuestros mejores años se están yendo aquí y no se están yendo en el mundo real. Ese es un gran problema y van a ver que se va a ir regulando. O sea, esto no, o sea, no va a ser por siempre. O sea, es una crisis que estamos atravesando, pero los seres humanos como especie eh, vamos adaptándonos lentamente, pero a través de las generaciones nos vamos adaptando y van a ver que se va a regular mucho. Esto no puedes, es insostenible. O sea, esto es insostenible. O sea, en realidad nos está haciendo muy infelices. Y pregunta, doctor, si tiene algo que ver este fenómeno de la cultura de la cancelación o del funamiento, como lo conocemos también algunos, y las memorias espejo. Bueno, más bien este tema de la cultura de la cancelación se debe a los extremos del pensamiento, ¿no? O sea, al final cancelar algo es
pues querer negar su existencia, querer negar pues este lugar en el mundo. Y eso nos lleva pues a querer que no exista, ¿no? Cancelarlo. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque pues fomenta más el odio, ¿no? O sea, porque nosotros, al final, toda acción tiene una reacción. O sea, si nosotros cuando hacemos algo, ese algo que hacemos va a tener consecuencias. Y esas consecuencias a su vez pues van a derivar en otras consecuencias y así es una cadenita de eventos que pasan. O sea, al final, si hacemos algo, ese algo pues va a tener un impacto en el mundo, ya sea grande o pequeño, pero de que va a tener consecuencia, va a tener consecuencia. Entonces, ¿qué pasa con esta cultura de la cancelación? Que pues se vuelve, ¿no? O sea, como un lenguaje, ¿no? De que eh, no querer escuchar al otro, ¿no? O sea, si alguien dice algo, pues mejor negar su existencia que aprender a vivir con esa otra parte de otros seres humanos. Y claro, esto quiere decir, no todos nos tienen que gustar. De hecho, eso es lo importante, lo bonito del existencialismo, que somos subjetivos. Somos subjetivos. Entonces, eso quiere decir que pues que somos únicos, cada quien es único, entonces no todos tienen que pensar como nosotros y eso hace bonita a la humanidad, ¿no? Esa es la diversidad, o sea, que cada quien es libre de pensar lo que quiera y cada quien es libre de expresarse de una manera sana, ¿no? O sea, porque también ya cuando hay violencia, pues ya, pues eso ya lastima a otros, entonces ya nuestro derecho se acaba cuando pues afecta el de otras personas. Y aquí lo que se pregunta de las neuronas espejo, no en realidad, más bien las neuronas espejo se le ha clasificado a un grupo de neuronas que hace que pues se aprenda o se imite el comportamiento de otros seres humanos y de esa manera pues haya, ¿no? Pues puede haber cierta empatía o cierto aprendizaje a través de la observación del comportamiento de otra persona. O sea, al final la teoría de las neuronas espejo es que son un grupo de neuronas que han ayudado a que el ser humano pues evolucione en su comportamiento como lo ha hecho, es decir, entre individuos, pero no, en realidad no, la cultura de la cancelación más bien sería algo opuesto a ello, ¿no? Más bien sería como pues es que este aislamiento, de hecho, la cultura de la cancelación surge más de Internet, o sea, es que Internet no es el mundo real, esta es otra cosa, o sea, la cancelación es como este aislamiento, ¿no? Como que estoy aislado, entonces en este aislamiento es como querer silenciar otras maneras de expresar ideas o pensamientos, pero en la cultura que pues había previamente pues esta cultura de la cancelación no estaba tan masificada como hoy en día o como hace unos años estuvo en auge, ¿no? De hecho, cuando empezó la pandemia, la cultura de la cancelación estaba muy elevada. Pero no, es todo un tema la cultura de la cancelación, ya hablaremos más de ella. Pero no, la cultura de la cancelación habla más de la intolerancia y de querer silenciar a otros. Entonces, cuando alguien tiene algo que decir, si está equivocado, así alguien diga algo así, algo muy inverosímil o una tontería, lo mejor es dejar que lo diga, porque de esa manera queda en evidencia que es una ridiculez lo que dijo. Por otra parte, si a alguien lo cancelas, ¿qué pasa? Le das poder. Si cancelas a alguien, le das poder. ¿Por qué? Porque otras personas van a decir, ¿por qué lo cancelaron? ¿Qué tiene que decir? ¿Por qué lo quieren silenciar? Entonces, cuando se cancela a alguien, se le da poder. Cómo no se le da poder? Pues ignorando. Así como que, bueno, pues nadie hace caso a eso. Eso es mejor que cancelar, porque cancelar es dar importancia. Siento que es un mundo cada vez más desconectado, un mundo cada vez más irreal y fíjese, estaría padre un día hablar solamente de redes sociales y su impacto en la salud mental porque siento que es un tema que hasta ya podría tener varias partes, doctor, porque inclusive, ¿no? Hay este apego enfermizo ahora con el boom de la inteligencia artificial. Pues ha habido videos, no sé si le ha tocado verlos, doctor, que son de chicos, de chicas que pues literalmente se enamoran de estas inteligencias artificiales
porque en ellos se encuentran la humanidad que nunca encontraron, ¿no? En su familia, en sus amigos. Y pues también es algo muy fuerte de ver. Al inicio, pues la mayoría, ay, se burlan de ellos, ¿no? Se burlan de que ya están enamorados de ChatGPT o de Gemini, pero pues, o sea, no vemos lo que está por detrás, no vemos lo que está realmente fallando para que esa persona pues tenga un apego verdadero hacia una inteligencia artificial. Y pues sí, efectivamente, doctor, el tener pues más conciencia de uno mismo, más conciencia plena. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle, doctor. Decir gracias a los que se quedaron al final.